Las ollas populares alimentan en promedio y por semana a unas 170.000 personas. Para tener una imagen rápida, esto equivaldría a unos 3 estadios centenarios llenos. Y el gasto mensual en alimentos de ollas y merenderos ronda el $1,500,000. En los últimos días, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, informó que las ollas que no brinden la información que pidió su cartera van a perder el apoyo de la misma. ¿Quién debe hacerse responsable de un derecho tan básico vulnerado como el de la alimentación? ¿El Estado o la militancia social? Hoy en La Letra Chica, ollas, más allá de datos y relatos. Vamos a hablar del tema ollas populares. Hay una polémica planteada por estas últimas horas con el Ministerio de Desarrollo Social, el ministro Martín Lema, e integrantes de distintos colectivos vinculados a las ollas populares. Según la FAO, Uruguay, en la región, es el mejor país que manejó la inseguridad alimentaria en plena pandemia. Todo lo que se hace, las porciones que se cocinan, se agotan, se terminan. Sí. No sobra comida en las porciones que se utilizan, que hay que tener en cuenta son 1.246.000 en la actualidad. Me gustaría leer más cosas, por ejemplo, mirá, El fin de la pobreza, ese libro ahí. Por mi altura te podrás jugar, no lo uso mucho. Si hoy por hoy es necesario cocinar 1.200.000 y pico de porciones de comida para personas en este país, entonces, bueno, hay algo acá en la economía que no funciona. ¿Cuál es el problema acá? El problema es la desigualdad. Acá hay un problema de desigualdad social profundo. Cuando se ve el número de este 7% de que bajan las porciones, sí. A nosotros uno de los números que más nos preocupa es que si bien baja apenas en las ollas, el número de porciones en merenderos aumenta. Sube, sí. Exacto. Y eso significa que hay más niños comiéndose en los merenderos o en las ollas que no están en su casa comiendo en su casa. Me gustaría dejar constancia de algo en lo que supongo todos estamos de acuerdo. La realidad de por sí, miles más, miles menos, es triste. Es triste que siga habiendo en nuestro país gente teniendo que hacer cola en una olla popular para poder comer. Uruguay está creciendo, el año pasado se creció, se generaron casi la totalidad de los empleos que se destruyeron durante la pandemia. Este año ese crecimiento se está fortaleciendo. Anunciamos el lunes pasado, luego del Consejo de Ministros, que la estimación de crecimiento para este año es de 4,8%. Bueno, mi empleada en casa de comer siempre hace lasaña, no lo puedo creer. Y en casa lasaña es comer. Pasan los días y no se aprueba el fideicomiso. Pasan los días y solo pruebo fideo con guiso. Desigualdad, desigualdad. En un país, ¿no?, con un PBI que crece, con ganancias extraordinarias como nunca ha habido para determinados sectores, ¿no?, sobre todo agroexportadores, productores de alimentos ganan dinero en este país. En ese contexto no tendría que haber ollas populares, no tendría que la gente tener que ir a comer, hacer fila, niños, niñas, con un tupper para poder comer un cucharón de guiso. Eso está mal, eso es indignante, eso no puede pasar en un país que produce alimentos para 30 millones de personas, en una economía reactivada. No tiene lógica eso. Esos que nunca nos tendieron una mano, nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos. Porque se hacen los honestos y la torta que tienen la hacen a costa del resto. Te exigen paz mientras vienen a pisarte y la... Muy buen comienzo de semana, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva propuesta de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andamos? Maite Sarasola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, les recordamos como siempre que lo estamos leyendo en Twitter con el hashtag La Letra Chica. Bueno, si quieren comentar sobre el tema de hoy, que vamos a estar hablando de ollas, de lo que se generó en torno a la solicitud del Ministerio de Desarrollo Social y la respuesta de alguna de las ollas. Bueno, si, no sé, conocen ollas de sus barrios, quieren contarnos algo, les vamos a estar leyendo. Y apareciendo en pantalla alguno de sus tweets que generosamente manden. Gracias. En estos días, como decíamos al principio, se dio una polémica, muy resonada, por cierto, entre el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y la coordinadora popular y solidaria Ollas por una Vida Digna, por la cuestión de unos datos que el ministerio está pidiendo y que la coordinadora niega a partir de diversas razones en las que profundizaremos a partir del segundo bloque. Eso lo vamos a encarar desde el bloque 2. Primero vamos a echar un vistazo, en este primero, al funcionamiento de las ollas y a ciertos datos
que echan luz sobre cómo viene la mano y cómo ha sido la evolución en el tiempo de ollas y merenderos. Para eso hemos invitado a Agustina Romero, que es integrante de Solidaridad Uy, un colectivo que, entre otras cosas, ha elaborado un informe con mucho de cuantitativo a propósito de estos lugares donde la gente va a buscar o una merienda o un plato de comida. Así que, Agustina, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Y antes de ir a los números, a los datos y al análisis, ¿cómo construyeron el informe? ¿Cómo consiguieron la información? Hablando de conseguir información, ¿cómo lo elaboraron? Bueno, me parece que tiene un poco que ver con cómo surgió Solidaridad Uy. Solidaridad Uy surge al comienzo de la pandemia, en el contexto de la Facultad de Ingeniería, de estudiantes, de profesores, de funcionarios, pero ahora ha sobrepasado esos límites. Y se surge entendiendo que había una necesidad de conectar gente, ¿no? Y entendiendo la importancia de los datos, que es un poco a lo que después vuelve el informe. Al inicio de la pandemia y hasta ahora hay mucha gente que quiere ayudar, que quiere donar, que quiere mejorar la situación de otros, y hay mucha gente con necesidad. Entonces, a través de eso, Solidaridad Uy vio como ese espacio, y lo que hizo fue empezar a generar una base de datos en la cual había direcciones de ollas, referentes, y bueno, al principio había como necesidades más básicas mapeadas. Acá faltan zanahorias, acá faltan lentejas, proteínas, salsa de tomate. Esa base después no la pudimos seguir manteniendo de la misma manera porque era un trabajo enorme. ¿Trabajo de campo de ustedes? O sea, ir a cada una de las ollas y hacer las consultas o hacer el contacto para después Exacto, lo fuimos mapeando, se fue generando de manera totalmente orgánica, endógena. Digo, también como que Solidaridad, el número de Solidaridad empezó a recorrer los barrios, la gente nos escribía, nosotros también nos contaban que había una necesidad en un lugar, nos contactábamos y así como que se fueron redistribuyendo insumos, pero también otras necesidades que surgían por otros problemas diversos y porque las ollas se empezaron a convertir en referentes territoriales de su lugar y entonces empezaron a surgir otras necesidades. A partir de esta base que se va nutriendo, en este momento la base tiene 700 iniciativas. Y este año lo que nosotros decidimos hacer fue contactar a estas 700 iniciativas. Algunas nos respondieron, otras no, algunas estaban activas, otras no, y en base a eso es que llegamos a los números del informe. Intentamos recabar información de porciones, de la ubicación más o menos a través del municipio y bueno, del funcionamiento, de cuántas personas estaban en la olla, cuál era su frecuencia semanal, y todo esto lo publicamos en el informe que salió en agosto, está disponible en nuestra web, lo pueden ver. Intentamos que fuera lo más serio posible. El informe cuenta con un anexo metodológico. También ahora, hace poco, publicamos la lista completa de ollas junto con su dirección, por si algún vecino o vecina se quiere acercar a alguna olla, es la dirección más actualizada que tenemos. Y así fue que llegamos a estos números. Y Agustina, yendo primero a los números gruesos, ¿no? De estas 700 iniciativas, ¿cuántas respondieron? ¿Por qué se habla de iniciativas? Porque quizás no todas son ollas, entonces si podés explicarnos a grandes rasgos lo primero que encontraron. Ahí va. Primero me gustaría aclarar que nuestro informe se centra en Montevideo y el área metropolitana, si bien tenemos datos del interior. Y esto es por cómo fuimos generando la base que les contábamos. Si bien tenemos contacto con ollas del interior, sabemos que hay muchas más que no las tenemos mapeadas y que las de Montevideo y el área metropolitana, por un motivo de cercanía y de que podemos colaborar de manera más fluida, sí tenemos como que vendría a ser bastante exhaustiva la base en ese sentido. Y ahí lo que encontramos es que en Montevideo y la zona metropolitana hay 311 iniciativas activas, hay una parte que son ollas, otra parte que son merenderos, pero la mayoría terminan siendo olla y merendero. Esto lo pueden ver en los datos del informe, pero en este momento existen 206 que son olla y merendero, 62 que son solo olla y 43 merendero. ¿Qué quiere decir que haya 206 que son olla y merendero? Que tienen doble función. O sea, no es que solamente no es que se comparte todo. En realidad lo que se termina compartiendo es el espacio, porque el público es distinto, la mayoría de los merenderos están destinados a porciones de niños y niñas, si bien después los niños y niñas también se alimentan de las ollas, la comida es distinta, la cocina es distinta, los insumos son distintos, hay un montón de diferencias que hace que estas iniciativas en realidad las tuviéramos que duplicar, o sea, que contaran por dos. En lo que refiere a cómo están repartidas estas iniciativas a nivel de Montevideo y del área metropolitana, también, ¿qué encontraron allí? Bueno, ahí vemos que la distribución de ollas y merenderos
responde un poco como a un patrón de desigualdad preexistente. Lo que nosotros relevamos fueron los municipios en los que se encontraban las ollas y los merenderos, y ahí podemos ver que la mayoría están en el área periférica de Montevideo, y a su vez lo que también sabemos por otros trabajos que se han hecho previamente es que una gran cantidad de las iniciativas son vecinales. O sea, que las mantienen vecinos y vecinas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿O a qué nos lleva a concluir? A que las áreas con más desigualdad son las que tienen más ollas, y la mayoría de las ollas son sacadas por vecinas y vecinos. Entonces, quienes están sosteniendo esta situación son vecinas y vecinos que se pueden encontrar en una situación de desigualdad y se están colaborando entre ellos, o a otros vecinas y vecinos que están en una situación peor. Y en este caso, perdón, pero ¿son siempre ollas o merenderos, o ollas y merenderos nuevos? ¿O hubo algunos preexistentes, digo, prepandemia? ¿Eso se consulta o...? Eso no lo tenemos mapeado en este informe. Perfecto. En cuanto justamente decías eso de que la mayoría o muchos son vecinas y vecinos, ¿cuánta gente labura voluntariamente? Porque la verdad... en lo cualitativo me ha tocado en los años pasados y en este canal, haciendo móviles, en Mirá Montevideo y en Informe Capital Especial, visitar muchas ollas. Es muy conmovedor lo que hacen, muy conmovedor. Me acuerdo del caso de una que directamente le pregunté, ¿no te has cansado, no has dudado de prender el fuego para hacer la olla un día? ¿Me entiendes? Los gurises, ¿viste? O sea, hay gente que tiene una vida difícil y pone su tiempo y su energía para eso. Y me decía, sí, hubo un día que me senté y dije... Hoy no la activo. Empezó a llegar la gente y prendí el fuego. Porque no los podía ver esperando con el tupper en la mano. Bien, en lo cuantitativo, ¿sabemos cuánta es esta gente que entrega su tiempo? Sí, perdón, una cosa, y es que no sabemos cuál era la situación antes de 2020, porque Solidaridad hoy no existía, entonces como que no tenemos esos datos. Sí, bueno, de esto que contabas tú, en realidad me parece que Gabriela y Hugo, que van a estar después, seguramente les van a poder contar mucho mejor. Pero lo que sí les puedo contar yo es que en este momento hay más o menos unas 1.734, cuando terminamos los últimos datos del informe, personas sosteniendo las ollas, de las cuales sabemos, también por estudios previos, que la mayoría son mujeres. Entonces... lo que termina haciendo esto es que sabemos que hay un montón de mujeres que están sosteniendo la alimentación de un montón de vecinos y vecinas, que después, además, por como sabemos que se da la división del trabajo no remunerado y del trabajo de cuidado en Uruguay, después van a su casa a hacer más trabajo no remunerado y trabajo de cuidado en sus casas, porque el trabajo que hacen las ollas no es remunerado. Sí, y muchas son en las casas incluso, además. Sí, y ahí también hay como una realidad... bastante invisibilizada, que también nosotros pudimos ver como de este lado más cualitativo que vos decías, que obviamente surgió cuando nosotros estábamos haciendo las encuestas. Si bien no era una pregunta en el formulario, era una conversación con la persona que estaba sacando adelante de la olla, que nos contaba cuál era su realidad. Y sí, muchas veces son, primero que hay muchos merenderos, y de estos merenderos no son espacios en que los niños pueden ir y sentarse y tener una comida cuidada y un espacio para, no sé, capaz que la gente se imagina como que van a hacer los deberes. No, es como para poder darles una copa de leche, como para poder reforzar ahí un poco la alimentación. Eso por un lado. Y nada, y después por otro lado, que más allá de lo más visibilizado que hay sobre la necesidad para sacar una olla y un merendero, que tiene que ver con los insumos y que es lo que está como muy discutido en este momento, hay todo otro montón de problemáticas que rodean a las ollas, que van desde qué olla voy a usar, si voy a cocinar con leña o con gas, si voy a cocinar con leña, ¿dónde la voy a guardar? ¿Qué voy a hacer si llueve? Porque si llueve, la leña está mojada, pero la gente va a seguir teniendo hambre. Entonces, como que hay, después, ¿cómo limpio las cosas? El espacio que estoy usando, ¿cuál es? La gente que estoy viendo hace 2 años y medio, ¿está teniendo otras problemáticas que surgen, que están acompañadas de su necesidad de alimentarse en la olla? ¿Cuáles son? Porque lo que termina sucediendo es que después estas personas, que lo contamos en el informe, terminan convirtiéndose en referentes variales. Entonces hay otras problemáticas de necesidades escolares, incendios, violencia doméstica, etcétera, que surgen ahí.
¿Y de cuántas porciones estamos hablando también? Porque no se puede hablar de personas, se aclara como de porciones ahí más o menos. Sí, nosotros no tenemos mapeado y no tenemos la capacidad en este momento. Digo, este informe fue 100% trabajo voluntario, no tuvimos ningún tipo de financiamiento. Entonces lo que nosotros podemos contar son las porciones, que es lo que sabe las ollas que está cocinando en ese momento. Y encontramos que hay 730.200 porciones de olla y 516.400 porciones de merendero. Esto en Montevideo y en el área metropolitana. Después, si nos extendemos al resto del país, sabemos que hay por lo menos 1.741.100 porciones entre olla y merendero. Eso estamos hablando a nivel mensualmente, digamos. Mensualmente, sí. Que ahí también, ustedes un poco contaban en el principio, como que nosotros intentamos en el informe también lograr que se pudiera dimensionar un poco esta situación, porque si yo te digo que hay 700.000 porciones de olla, como que ya es un número tan grande que se pierde un poco. Entonces ahí es como que empezamos a hacer estos cálculos de, bueno, equivales en porciones, en realidad es como esto, es como para poder aproximar, porque no es lo mismo una porción que una persona, equivale a más o menos 3 ensayos centenarios por semana. También hicimos el cálculo monetario, el cálculo de cuánto vendría a ser en porciones por colaborador o colaboradora, porque es muy diferente que yo te diga 700.000 porciones solo de olla o más de 1 millón de porciones totales versus menos de 2.000 colaboradoras. Entonces ahí como que esta necesidad y la solución o la solución temporal a la crisis se está sosteniendo en unas pocas. Muy pocas personas. Y en lo que refiere a lo económico, ¿cómo se sostienen cuando ustedes han hablado con las personas de las ollas? Porque, o sea, no es solo a la hora de la alimentación, sino también todo lo que decías de, por ejemplo, sostenerlo a nivel de infraestructura, a medida que van llegando más personas y se necesitan más ollas, se necesita más combustible, se necesita más todo. Eso cuando charlan, ¿qué les dicen? Hay un gran componente que es de donaciones y que es un poco ahí donde también Solidaridad UI intenta intervenir, pero que en realidad termina siendo muy barrial, muy de la cercanía de la persona que está ahí y da una mano. Y da una mano y ve cuáles son las necesidades de las ollas y ve que la fila de la olla no ha disminuido, pero que 2 años y medio es una cantidad de tiempo impresionante para estar sosteniendo la olla, aparte de todo lo otro que puede hacer una persona en su día y en su semana. Y en lo que refiere al trabajo de Solidaridad UI, hoy en día, por ejemplo, ¿cómo vienen? ¿Qué demanda están teniendo? ¿Qué laburo están haciendo? Bueno, primero, este año nos estuvimos centrando un montón en el informe porque, digo, llevó bastante trabajo, nosotros somos pocos, todos trabajamos, todos estudiamos. En el núcleo como más central del informe fuimos unos 10, pero después tuvimos ayuda de otras organizaciones y de nuestras familias y de nuestros amigos y gente voluntaria que nos ayudó a poder hacer estas 700 o más en realidad, porque algunas había que llamar 2 veces, llamadas para las ollas. Lo otro que estamos haciendo es como que hacemos un gran apoyo logístico a la Coordinadora Popular y Solidaria, porque tienen un montón de ollas y hay un montón de información que ellos precisan y el movimiento de insumos y de las necesidades que se generan precisa como cierto apoyo logístico. También tenemos como toda la parte más de comunicación y hay un montón de proyectos, los invito a que puedan ir a ver a la página el resto de las cosas que estamos haciendo. Muy bien, y decila si puedes, así ya. La página de solidaridad.uy. Ahí va. ¿Y hay algunas otras formas de contactarse si alguien quiere, no sé, dar una mano? O... Sí, me parece Tengo el número, cualquier cosa. Sí, me parece que en pantalla está el número y también está nuestro Instagram y bueno, el número lo gestionamos nosotros, digo, ahora el celular lo tengo yo, intentamos siempre responder a todas las consultas y ahí hay como, o sea, pueden ser consultas desde un lugar de tengo una cocina a dónde la podemos llevar o conozco una familia que precisa ropa, digo, intentamos como abarcar todas las necesidades que vemos que han surgido en este momento. A mí, antes de cerrar, tengo dos, hablando de cifras, aprovechando las cifras y el informe, hay 2 cifras que me interesan también sobremanera, que son, ¿tienen el número de cuánto en pesos destina el Estado a cada porción y cuánto saldría una porción equilibrada en sus nutrientes a nivel nutricional justamente? ¿Eso está a nivel de plata? Sí, o sea, en esto que yo les comentaba de que intentamos como lograr un dimensionamiento de la situación, lo que hicimos fue calcular en base a una porción que elaboramos en conjunto, hubo un grupo de estudiantes que elaboraron en conjunto con Audin, se llegó a este precio
ministerio que es 71 pesos por porción para que la porción pueda ser balanceada, tenga nutrientes, etcétera. Y después, en el informe, digo, está citado, hay una nota de uno de los miembros de la organización mediante la cual el Estado destina los recursos, que hablaba de que las porciones de ellos valían 12 pesos por porción. Entonces ahí, nada, queda como un espacio bastante grande que vemos que se está llenando con donaciones y que a veces es importante también entender que no se logra llenar. Porque si la porción de la olla no llega a ser nutricionalmente balanceada, como dice la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas, la olla tiene que salir igual. Entonces, si bien nosotros, algo que vimos cuando estábamos haciendo las llamadas, era que muchas ollas que teníamos en nuestra base nos decían, no, mira, yo tuve que cerrar porque para servir cebolla hervida no iba a salir, eso es una realidad que vimos, o sea, ollas que cerraban por falta de insumos o falta de tiempo, falta de recursos humanos. También hay ollas que pueden mantener un nivel mínimo y siguen saliendo, porque la demanda sigue existiendo. Y es lo que vos contabas. Si la olla cierra un día, la gente igual se para a la puerta a ver qué está pasando y esperar a ver si puede salir. Bien, subrayo esto porque me parece importante también en la discusión de estos días, ¿no? Como hay mucho del Mides diciendo, bueno, esto es plata del Estado, uno puede imaginar que están cubriendo más o menos la totalidad de lo que sale cada porción. Cada porción equilibrada nutricionalmente sería 71 pesos, el Estado está poniendo 12. Eso me parecía un número importante. Y por último, más o menos para cuánta gente cocina cada voluntaria y voluntario. Porque vos hoy mencionabas más temprano, bueno, para dimensionar es interesante ver esto, ¿no? Que laburan mucho realmente y cocinan para mucha gente. Sí, lo que vimos es que por cada colaboradora o colaborador de la olla se sirven 17 porciones de olla y 13 de merendero por día. O sea, esto es como que cualquiera de nosotros tres cocinara todos los días 17 porciones de olla y 13 de merendero, de lunes a domingo, y después fuéramos a nuestra casa, limpiáramos, cocináramos para nuestra familia, hiciéramos lo que teníamos que hacer. Esto es por fuera de las necesidades que puede tener la persona, o a veces no, porque a veces, digo, la persona también es parte de la olla y todo, pero me parece que es importante que quede claro que esto es como todo un trabajo que se está haciendo no remuneradamente a la par de la vida que tiene cada uno. Sí, sí, en un momento donde el trabajo remunerado es más necesario que nunca, porque estamos atravesando la situación económica que todos sabemos. Gente más que nada mujeres, como decías vos, que pone el hombro. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y en el próximo bloque entonces vamos a hablar justamente con personas que están en ollas y que conocen mejor que nadie qué es lo que está ocurriendo. Permiso. ¿Sí? Gracias por estar, gracias por el laburo y abrazo a todos, Solidaridad UBI. Muchas gracias. Arriba. Bueno, ya venimos. Minutos pasan de las 9 y continuamos con la letra chica. La semana pasada se supo que la exigencia por parte del Ministerio de Desarrollo Social de determinados datos generó una nueva controversia con la Coordinadora Popular y Solidaria que nuclea a ollas populares y merenderos. El Mides tomó la decisión de que aquellas ollas populares sobre las que el Ministerio no tenga información básica como dirección, días de funcionamiento y cantidad de personas a las que atiende, no les brindará más los alimentos para cocinar y repartir. Bueno, en cambio, desde la Coordinadora Popular, se afirma que los datos que se tienen son públicos, que los datos están ahí y que si se quiere información más precisa, le corresponde al personal del Mides recabarla y no a las propias ollas hacer ese trabajo administrativo. Para conversar sobre este y otros puntos, primero los saludamos, después compartimos un tape de Lema y después la seguimos. Recibimos a Hugo Leivas, integrante de la Red de Ollas y Merenderos del Cerro por Autonomía y Vida Digna. Hugo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias. Y a Gabriela Ríos, integrante de la Red de Bella Italia. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ambos, además, ambas ollas, merenderos y ellos, integrantes de la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por una Vida Digna. Vemos al ministro Lema y la seguimos desde ahí. Pero cómo no, para ir picoteando el tema. Vamos. Solidaridad UI, por ejemplo, y dice, en marzo de 2022 se sirvieron 1.246.600 porciones
total en ollas y merenderos. En promedio, cada colaboradora produce 30 porciones por día, equivalente a 2 comidas diarias para 5 núcleos familiares. ¿En qué ollas? Bueno, después habría que desglosar cada una de esas. Por eso. Pero digo, los datos por lo pronto, no. Si se pretenden, o sea, usted dice que se está inflando, que se dice que se dan más porciones. En estas iniciativas voluntarias, ahí se transmite una información genérica. Yo quiero aterrizarlo. Está bien. Ubicar. Pero aparte, vamos a entendernos, los recursos y los insumos que ponemos no son los de Martín Lema, ni los de Magdalena, ni los de Lorena, es de todos los uruguayos. Entonces aparece un informe de esas características. Se reclamó públicamente más apoyo del gobierno. ¿A ustedes les parece responsable que nosotros, en virtud de un informe genérico que no desglosa concretamente dónde están las iniciativas, demos más apoyo? Pregunta, ¿ese trabajo no lo debería hacer el MIDES con el despliegue que tiene en territorio? Porque esto estamos hablando de gente voluntaria que dedica su tiempo libre a hacer eso. Y ya a mí eso me merece un respeto, ¿no? Hay gente que le dedica horas a la semana a trabajar por otros. Porque a mí hasta me da un poco de vergüenza este debate, como ciudadana. Estamos discutiendo quién tiene la razón o si alguien infla números o tiene un relato de la realidad para torcer opiniones hacia un lado o hacia el otro. Y a mí me duele en el alma que haya niños que tengan que comer de ollas populares o por la ayuda del MIDES. Eran Lorena Bomio y Magdalena Correa con el ministro Martín Lema en Canal 10 en Arriba Gente. Si alguien quiere ver la nota completa, anda por ahí en YouTube. Una pregunta directa para empezar con esto. ¿Por qué no le dan esos datos? O explíquenla, dicho de otra manera, ¿podemos explicar cuál es la situación? La situación es que los datos son públicos, en realidad. Los datos están en todos los municipios, están en todas las redes, están en todos lados. Están los datos de cada olla, cada iniciativa, los datos de cada referente, ¿tá? Porque somos referentes, cada uno de nosotros, y están todos los datos en todos lados. En realidad, ellos piden datos más elevados, como que piden cédulas y nombre de niño y todo eso, que esas cosas nosotros no se las podemos dar, porque son datos privados, que nosotros mismos no se los pedimos a la gente para comer, menos... Pero le llegó ese pedido oficial del MIDES, porque el ministro Lema se encarga de decir que datos personales no ha pedido. Ahí está, pero eso nos dice nos dice que tenemos que entregar todo eso. En ese sentido, cuando pide los datos, como bien lo dice Gaby, los datos siempre existieron, existen y van a existir, y sabemos muy bien que los dineros son públicos y estamos en esta. Nosotros le hemos dado los datos al ministro, hemos tenido encuentros, hemos hecho movilizaciones, con lo cual pedíamos que el ministerio nos recibiera y en la movilización, recién ahí, Carolina Murphy, la secretaria del ministerio, baja ese día a la movilización y ese día quiso hablar, pero desde ese día, que quedó de concretar una fecha, no hemos tenido la posibilidad, porque nosotros no es que queremos comida solamente, sino un montón de cosas que pasan en la olla, poder hablar. Y justamente en la parte del ministerio con la cual abandona los territorios y hay inasistencia, insuficiencias en un montón de cosas, no solo alimentarias, ni solo de hambre, sino que de montones de cosas. Hay mujeres que le han matado a los maridos, a los hijos, por una seguridad, por un montón de cosas, que en los cuales necesitan, y por eso muchas veces se arriman a la olla porque no les da realmente para llegar y quedan desamparados en un montón de cosas. Entonces estas cosas queríamos hablar, nunca nos recibieron, pero sí nos mandan mensajes de WhatsApp. Sí les mandan a determinados compañeros. ¿Gente del MIDES? Y gente del MIDES. Gente que ustedes reconocen y saben que son del MIDES. Claro, entonces y en eso, por WhatsApp, para nosotros no es, sino que es un correo, oye, en esto, y justamente ahora los compañeros de la Coordinadora Popular y Solidaria, Ollas por Vida Digna, estamos teniendo un plenario, con lo cual estamos viendo algunas características, los compañeros ahí están en este preciso momento, con lo cual hay una concreción de que vamos a cambiar, como se dice, la inversión de la prueba, ¿no? Nosotros le vamos a pedir directamente, oficialmente, al ministro para que nos conteste oficialmente y no por WhatsApp, que queremos ser recibidos y presentar nuestra plataforma, nuestras reivindicaciones y comentarles un montón de cosas más que no está. ¿Por qué? Porque para nosotros no es de un ministro venir a amenazar que va a sacar la comida a los pobres, que hace 2 años que estamos encargándonos nosotros de eso. El trabajo que hemos hecho acá y tenemos los datos, todo
los datos, pero justamente hay un montón de cosas que no se hizo cargo el MIDES y que queremos que se haga cargo. Y bueno, y estaremos concretando esta movilización ahora para el próximo 11, con el cual veremos las características que salen, pero sí de esta manera algo oficial y no contestaciones por WhatsApp. ¿Puede cambiar algo de acá al viernes, teniendo en cuenta que el viernes fue el día límite que puso el Ministerio para entregar los datos? En realidad nosotros lo que queremos es pedirle al Ministerio que nos reciba antes del 30. Antes del... Nosotros queremos oficialmente a él pedirle que nos reciba antes del 30. Nosotros, como él nos está pidiendo oficialmente los datos, que nosotros le presentemos los datos, nosotros queremos oficialmente que él nos reciba. Porque si hicimos una movilización, estuvimos a la puerta y él no nos recibió, todavía... Estamos a 1 año y pico de habernos concentrado frente al MIDES y que él bajó y que nos bajó la secretaria y nos dijo que nos iba a citar. Todavía estamos esperando la citación, todavía estamos esperando ese día. Bueno, nosotros ahora, él nos exige a nosotros, como coordinadora, que le presentemos los datos. Nosotros queremos que él antes del 30 nos reciba a nosotros también. Nosotros también tenemos derecho a conversar con él y a decirle la postura nuestra también. Nosotros somos un colectivo que estamos trabajando hace 2 años y medio. Y nosotros necesitamos también que él nos dé la cara y nos diga a nosotros en la cara, así como salen por todos los medios, porque yo tuve la oportunidad de leer, de escuchar la entrevista, todas las entrevistas que ha salido él a decir, y en realidad él nos ofrece que le demos los datos para tener muchas cosas para trabajar en conjunto, ¿no? Nosotros en conjunto trabajamos, nosotros estamos trabajando hace 2 años y medio, y como él nos ofrece salud pública, nosotros también lo tenemos, también estamos trabajando. Nosotros tenemos policlínicos que van a atender las necesidades del barrio, que no las tendrían por qué, no lo tendríamos por qué hacer nosotros. Y en realidad lo estamos haciendo nosotros. Nosotros hoy, hablo en general, en mi red, hoy de mañana controlamos 20 niños. Mañana a las 9 de la mañana, si quiere lo invito a él o a cualquiera del MIDE, que vaya a Florencia y Copérnico a ver si no encuentra el móvil mañana, ahí en el lugar, atendiendo a todos los vecinos del barrio. O sea, hay una cuestión de forma, una cuestión de trato humano, digamos. Exactamente. Lo que necesitamos es que nos reciba. Somos personas que estamos trabajando voluntariamente y lo necesitamos que se nos reconozca también el trabajo nuestro. ¿Por qué el trabajo nuestro no y el trabajo de los demás sí? Nosotros hace 2 años y medio que venimos trabajando todos los días. Pero aparte acá un tema muy importante, ¿no? Y en esto destacar que nosotros cuando hablamos de la Coordinadora Popular y Solidaria, Olla por Vida Digna, nosotros lo que hacemos son resoluciones que en los plenarios todos nos ponemos de acuerdo para algo. Por ejemplo, en esa movilización era, si nos llama hoy, no subimos porque hoy es esto y por eso habíamos una determinación, con lo cual estábamos. Pero acá hay cosas que también la tenemos determinada y justamente fue cuando dimos los primeros datos. Cuando dimos los primeros datos para poder hacer esto, que subimos en el tiempo de Bartol, que estaba en el ministerio, que estuve ahí presente y lo invitamos a ir a nuestra olla, tenían orden de no ir y sacarse una foto en ninguna olla. Tenían orden. Entonces, en esto, justamente yo lo invito y Murphy fue a la olla al cual soy referente y sirvió arroz con leche. Y que ella estuvo ahí, tomó datos de la gente que iba ahí, que necesitaba una pensión, que tenía esto y los problemas, se lo dieron y hablaron con la gente. A ninguno lo llamó. Y hoy ella sigue siendo secretaria y se lo puedo decir. A ninguno lo llamó y si no los traemos a los 8 acá para presentarlo. Que no. Entonces, esas cosas nosotros nos quedamos a la espalda manteniendo un estado ausente. Esas cosas que dice ella y que se hacen en las ollas son muchísimas más. Pero muchísimas. Hay emprendimientos, hay montones de cosas que tendría que haberla hecho el MIDE y tal. Entonces, un ministro de Desarrollo Social no puede estar diciendo esto porque cuando nosotros entregamos los datos se usaron en contra de nuestra organización. ¿En qué sentido? Sí, porque cuando lo usan en contra, los datos teníamos que presentar a Uruguay Adelante para que nos diera, ¿verdad? Esos 12 pesos por porción. No Uruguay Adelante, que es quien distribuye los insumos. Esa ONG que se formó ahí, bueno... en ese momento le entregamos los datos y ellos se encargaron, incluso, lo digo personalmente, a mí, yo como referente me llaman diciendo que son de Uruguay Adelante y que si yo me iba de la Coordinadora Popular y Solidaria, me daban mejores insumos, más cantidad o lo que yo necesitara. Y hacía muchísimas ollas. Hasta en movilizaciones tuvieron el despecho de poder ir ahí, invitar a ollas que se fueran con ellos y no nosotros, porque les molesta la organización, les molesta que hablemos. ¿Qué significa que se fueran con ellos? ¿Cómo? ¿Qué significa que se fueran con ellos? Con Uruguay Adelante. Los insumos a Uruguay Adelante que sacan de la coordinadora. Que si yo me salgo de la coordinadora y me voy para allá, ellos me dan más insumos. Entonces eso es una denuncia pública con la cual tenemos cantidades de ollas que ellos han llamado. Entonces, para nosotros manejar los datos, que en esa primera instancia eran nombre de referente y teléfono, y usan
los datos para eso. Hoy nosotros queremos que esto se haga de una manera concreta, que nos firmen y que nos digan, no sé para qué van a usar los datos. Entonces, si el ministro lo necesita, nosotros los tenemos. Lo llamamos al mismo ministro para que nos reciba y le vamos a entregar los datos, sí, pero que nos firme, que esos datos no sean usados con otro fin, que es para dar los insumos. Desde el Ministerio se señala que seguramente ha habido una caída en la cantidad de comida que se brinda. En ese sentido, hay un país que se ha reactivado económicamente, ¿no? Escuchamos por todos lados la reactivación, vemos por todos lados, no es la misma situación. Pero justamente en el 2020, con el quédate en casa y había que estar, no hubo renta básica, no hubo ninguna ayuda, y en el 2021 recién empieza el MIDES a ayudar. Ese lapso de tiempo hay que tener memoria. Que ahí hubimos varios que quedamos en la lona sin nada ni que comer, que tuvimos que ir a una olla y que después nos hicimos cargo de un montón de cosas que tenía que haber sido el MIDES, y en eso no estuvieron. Y sí, no si hay algo que el deja claro el ministerio... MIDES, es que lo ha dicho el ministro de Desarrollo Lema, es que las ollas no son una política pública, eso es algo que él deja No, claro. nosotros no la queremos. Y no queremos tener más olla. A ver, hay ollas comunitarias, hay en Villa Italia, en Villa Española, hay el Galpón de Corrales, nosotros en el Cerro del Tobogán, un montón de cosas que dieron y van a dar comida toda la vida. Y seguiremos. Y nosotros estamos queriendo conformar una cocina comunitaria en pos de... Porque sabemos que hay gente que necesita, hay gente que está, pero también hay gente que no tiene trabajo y que va para poder esos 10 pesos comprar gas, ¿no? Que le sobra. Y hoy que no, justamente los sueldos, hoy hay trabajadores que van, ¿no? A algunas ollas. Entonces, ¿qué es lo que sucede de acá al más? Nosotros tenemos que terminarlo de alguna manera, más allá de que queden ollas comunitarias, queden lo que tiene que estar trabajando socialmente, que haya apoyo a esa gente, a ellos que están, para que puedan salir adelante en un montón de cosas. Y hay otras que no van a estar, ¿no? Hay otras que se van a terminar. Pero en esto, los datos que recién escuchábamos, hay 180 y poco de ollas que está en la Coordinadora Popular y Solidaria, pero hay 696 y más. Y entonces hay 400 y pico que no están por el otro lado. Hay 730.000 porciones que la damos nosotros, con 180 ollas. Pero y las otras 400 más dan 400 y pocas porciones. Entonces hay números que rompen los ojos. Hay cosas que rompen los ojos. Entonces manejar los datos es de la persona, es entregárselo. Están ahí, señor Lema, pero que no garanticen esto. Son 180 en la coordinadora, decía, y alrededor de 700 en todo el país. Bien. Permitime, pero la verdad me quedé impactado con lo que decías hace un rato a propósito de esto de estar o no en la coordinadora. A ver si entendí bien. Gente de Uruguay Adelante, que es quien el MIDES terceriza para que reparta insumos, te llamó a vos directamente, y te consta que ha llamado a otros referentes de otras ollas, diciéndote que si salís de la organización, en nuestra red pasó ¿te dan más y mejor insumo? Sí. ¿Eso te pasó cuándo? Sí. ¿Cuánto hace? No sé, en el 2021. En el 2021, cuando empiezan a actuar en todo esto, cuando nosotros entregamos los datos. Porque realmente pero ha pasado después. Y ahora también, ahora con el Día del Niño pasó. Con el Día del Niño se acercaban a las ollas y le prometen que le van a llevar pelotero, hamburguesa y todo eso para los niños, porque hay referentes que en realidad no les da para hacer el Día del Niño. Y le ofrecían todo eso para que se fueran para pero si salen de la organización popular, pero así dicho con todas las letras, te digo que me deja atónito. Nosotros venimos acá a decir la verdad de las cosas que estamos sintiendo. Y estamos representados. Es algo que para nosotros en ese momento está, y por eso no queremos dar los datos. Por eso tenemos el número de cédula, de donde viven, está, por ejemplo, de la olla que soy referente, tienen todo. Todos los días le tomamos la dirección y está en orden todas las cosas, pero dar esos datos necesitamos una seguridad. Nosotros manejamos algo que tenía que haberse hecho cargo el mismo. Digo porque es interesante porque ha habido una acusación en contrario, es decir, tengo acá unas declaraciones del diputado del Partido Nacional Álvaro Viviano, por ejemplo, que dice: no podemos dejar de tener presente que en algún momento estas mismas ollas fueron instrumento para juntar firmas para el referéndum contra la ley de urgente consideración. Como una politización del tema, ¿no?
Y bueno, ahí hay una cuestión entre la sociedad organizada, qué iniciativas se llevan adelante o no, digo, en el marco de esto mismo que decías, o que esto mismo que estás denunciando. En ese sentido, es obvio que lo que contesta es que no quieren organización, no quiere que la gente habla, debata o esté en las ollas, ¿no? Entonces, en eso, bueno, me parece que quieren dos calidades de ciudadanos uruguayos y nosotros nos sentimos igual del que tiene y del que no tiene. Y en esta desigualdad de la sociedad generada por estas cosas, hace que los pobres estén más pobres y esta desigualdad es la que estamos enfrentando nosotros poniendo el pecho y las balas y todos los días cocinando por una determinada cantidad de personas. Evidentemente hay una plataforma política que es la de la distribución de la riqueza. Y nosotros en juntarnos justamente y en hacerlo plenario, nosotros en el Cerro hacemos todos los lunes un plenario. Ahora que ha pasado todo este tiempo lo hacemos cada 15 días. En otros lugares, otras redes tienen otras maneras de formarnos, pero te hacemos todos los plenarios en la Coordinadora Popular y Solidaria también para resolver. Y justamente en eso hay que destacar algo muy importante, que para mí, que lo veo yo, y esto es muy personal, pero sí es muy importante ver la cantidad de militantes que están al frente de ollas, pero militantes que ya están jubilados, que no están y ven la necesidad de colaborar. Acá hay gente jubilada que va a ayudar a la olla, a apelar porque sabe la necesidad del vecino. Nosotros sabemos que estamos ahí. Hay lugares en los que mide ni llega, hay periferias y calles donde no están y ahí tenemos una olla. Entonces sabemos que el vecino que va allí, el que viene y que sale y que necesita de verdad. Y está el otro que, bueno, tiene sus condiciones, pero aparece en algo puntual de diferentes días. Pero yo tengo gente en nuestra olla que está hace 2 años y no faltó nunca. No faltó nunca. Y hay gente que sí ha variado, hay gente que ha conseguido trabajo. Hoy, por ejemplo, tienen un caramelero, dice, mirá, volví porque subo al ovni y no vendo nada. Subo al ovni y no vendo nada. Pero va y se para en lo último de la fila para poder estar porque sabe que el otro vecino que está adelante necesita más que él. Pero bueno, estas cosas no somos nosotros los que tenemos que estar. Muchísimas gracias a ambos por estar este rato en La Letra Chica. Por favor, gracias. Queremos pedir, por favor, que si se nos puede reconocer y estar antes del 30 a la reunión con el Ministerio de Desarrollo Social. Lo necesitamos como ellos quieren los datos, nosotros queremos que ellos nos reciban a nosotros. Una postdatita con esto por lo del laburo. ¿En algún momento pensaron o discutieron en la coordinadora reclamar del Estado que fuera un trabajo remunerado participar de las ollas? ¿Y con retroactividad? ¿Lo pensaron, lo han discutido? Porque digo públicamente, no, es un voluntariado y siempre ha sido un voluntariado. Todavía no se ha discutido, no se ha discutido. En realidad estamos todos por voluntad, estamos todos porque vemos la necesidad del otro. Una gotita nomás para poder aprovechar el espacio. Nosotros de la Coordinadora Popular y Solidaria, Olla por Vida Digna, estamos convocando una movilización con la cual a todo ciudadano que se encuentra principalmente, y nosotros tenemos memoria justamente en esto, que aquellos que dieron las primeras papas, los primeros huesos para hacer, fueron los vecinos. Y esos vecinos no saben, que hemos estado 2 años trabajando y muchas veces que les falta o algo cuenten con nosotros. Y también a otras organizaciones estamos convocando a esta movilización, no solamente para nosotros estar, sino que también abierta a toda la ciudadanía, porque acá, después de que el ministro ha salido, hemos tenido muchísima comunicación y mucha solidaridad de muchísima gente. Entre ellos, por ejemplo, cocineros que están sin trabajo, a poder ir y cocinar o ayudar en una olla. Eso nos ha sucedido a estos números que son públicos. También mucha gente que necesitan o están o a ponerse, y esta movilización es abierta a todos, aquel que se encuentra empático con aquellos que estamos defendiendo los derechos de la alimentación, de que no sea usado de esta forma. La del 11 de octubre. La del 11 de octubre. Gracias a ambos. Gracias, y abrazos para toda la gente de las ollas a través de esto. Muy bien, en el próximo bloque nos vamos a estar yendo hasta la olla Palermo con Diego Martini. Ya venimos. Ya en hora de cerrar, estamos en el último bloque de La Letra Chica, así que de volea, hoy hay móvil, está Diego Martini Lemos en él, así que 2201, adelante Diego.
¿Qué tal, Maite, Jorge, compañeros? Muy buenas tardes para todos por ahí. Buenas noches, perdón, te sigo con el chip del informativo. Buenas noches ya. Obviamente acabas de decir la hora. Nos encontramos acá en Fernández Crespo, 1780, donde funciona la olla Palermo. Y antes de presentar a los invitados, en la tanda que estábamos conversando a propósito de su experiencia. Y claro, nos pusimos a hablar, y nosotros que venimos cubriendo ollas en el canal hace tiempo, y ellos que vienen trabajando acá, decíamos... No podemos creer que hayan pasado 2 años de esto y que sigamos hablando de esto, pero vamos a presentarlos a ellos, a Malena Montano y Adrián D'Alessio, que son referentes y que trabajan acá desde hace ya 2 años acá en la olla Palermo. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Gracias a Dios. Bueno, 2 años y ni da para mirar para atrás, ¿no? Porque mirás para atrás y mañana tenés que volver a ver qué cocinás, cómo cocinás. Sí, en realidad la olla existe ya hace 2 años y medio. O sea, desde marzo 2020, que uno puede creer, pero ya ha pasado el tiempo. Nosotros nos sumamos un poco después. Yo en noviembre del 20 y vos. Yo en agosto del 20, o sea que entre que uno se da cuenta ya 2 años y seguimos acá. Justo no acá porque hemos cambiado de local, por eso Fernández Crespo y Palermo coexisten, pero bueno, pero sí. Pues el programa de hoy tiene que ver con lo que hablábamos hoy recién, bueno, de cuánta gente viene, de quiénes vienen, de cómo trabajan ustedes, qué reciben, quiénes son ustedes los que trabajan acá en la olla. Bueno, a ver, lo que venimos somos gente que, lo que decimos siempre, somos vecinos, que no necesariamente quiere decir que seamos vecinos del barrio. Hoy Malena te decía que hay ollas que son de vecinos, que os organizamos vecinos. No es el caso. El caso es que Malena es más cerca de esta olla, yo soy de más lejos, pero la historia es tratar de brindarle un plato de comida a la gente, esa es la historia. Y una cosa que se planteó la CPS, y es importante decirlo, nosotros no queremos solamente dar un plato de comida, queremos hacer un análisis de la realidad. No, se dice que somos políticos. Obviamente que somos políticos, no somos partidarios. Somos políticos porque hacemos un análisis de la realidad y la realidad es política. Acá convivimos todo tipo de ideología, inclusive de religiones, hablamos todos, no hay ninguna coacción para nada, ¿está? Pero bueno, somos gente que viene a picar zanahoria y cebolla en principio. Malena, ¿de cuántas porciones estamos hablando que sirven? Eso, bueno, va cambiando, incluso va cambiando a lo largo del mes. Nosotros a principio de mes capaz que, bueno, también del día, ¿no? Pero a principio de mes capaz que estamos hablando de unas 100 porciones y ya cuando se acerca el fin de mes ya empieza a ser más de 150 y, bueno, esta es una olla relativamente chica y ollas que sirven, nada, más de 500 porciones. Nosotros tenemos como un techo en 200, pero bueno, sí vamos como oscilando entre unas 100, 170 porciones y, bueno, ahora que... Se nos está pasando, sí que bueno, ya ahora estamos empezando a tener que cocinar un poco más. Hoy, por ejemplo, tuvimos que cocinar 2 veces, porque cuanto más pasa el mes, sí, siempre nos va sucediendo que también aumenta la cantidad de gente que viene y la necesidad. ¿Quién es la gente que viene? Bueno, la diferencia de las que tenemos como las ollas más céntricas, a diferencia de la dinámica de las más periféricas, es que tenemos gran parte de nuestros comensales, es gente en situación de calle, o gente que no en situación de calle, pero que, bueno, a veces va al refugio, a veces va a pensiones, ese público que es como el periférico a calle o calle mismo, y bueno, y algunos vecinos que también vienen, pero... Claro, que en definitiva es lo que te está diciendo Malena, y hay gente que... no la casa para pagar el alquiler, la casa para pagar la luz y nada más, y tiene que venir a comer a la olla porque es su manera de tener una alimentación, ¿verdad? Si no, no come. Si no, no come. Y es lo que te está diciendo Malena. Esas son las características, y una característica que hoy hablábamos es que están viniendo cada vez más mujeres, es decir, que en relación a Jackson, que era donde estábamos antes, y ahora es lo que se van viendo más mujeres. No tantos niños. Cuando nosotros estábamos en Jackson había más niños. Ahora son más mujeres, los niños no aparecen. ¿De dónde salen los recursos para cocinar? ¿De dónde salen los insumos para cocinar? Bueno, nosotros tenemos varias fuentes de insumos.
el primero y el principal siguen siendo los vecinos, y en sentido nunca viene mal el mangazo de siempre que se puede colaborar. Además de eso, nosotros pertenecemos a la Red al Sur, que pertenece a la coordinadora, y en el marco de la Red al Sur hay un montón de insumos que, bueno, que nos repartimos. Acá el compañero pertenece a acopio de la red, además. Y por esa vía es que también recibimos recursos que, bueno, por un lado está el Plan ABC y además tenemos los recursos de Redalco. Redalco es lo que sobra entre comillas, porque está en buen estado. Hay que decir las cosas, hay que decirlas como son. Buscar a la UAM. Esa empresa, la buscar a la UAM, claro, es una empresa tercerizada. Nuevamente esa historia del Estado terceriza, ¿está? Y entonces nosotros traemos las verduras. Algunos merenderos tienen fruta de Redalco, ¿está? Que la deja en un lugar de acopio, le llamamos nosotros, que en este momento es AEBU, ¿está? Nosotros, como definición, la red de ollas al sur entendió que Uruguay Adelante no lo íbamos a recibir, porque no estamos de acuerdo con la tercerización, pero además tenemos espalda. Hay otras ollas que quizás no están de acuerdo, pero no tienen vuelta. Acá la gente hay gente más veces, a veces ahora capaz que un poco menos, pero en otros tiempos te decían, ¿qué es lo que precisas? Y nosotros lo que estamos precisando es carne y fideos, ¿no? Un poco de mangazo que decía hoy. Pero en el cerro son las famosas gallinas de Uruguay Adelante, ¿verdad? Nosotros somos como un poco privilegiados en relación a las ollas. Ahora, lo hablamos ahora, a 2 años y medio de esto, con un agotamiento que debe ser terrible para ustedes, sobre todo, bueno, ni que hablar para la gente que colabora, una situación que, como decíamos ahora, la gente que viene a buscar comida, si no es acá, no tiene para comer. Entonces, ¿qué vuelta le encuentran ya con 2 años y medio? Está bien, arrancó con la pandemia ya se levantó, se reactivó la economía, hay cifras de la economía que muestran que Uruguay en algunos sectores está muy bien. ¿Qué vuelta le ven ustedes para qué sé yo, para que no tengan que existir más ollas o que no venga tanta gente a comer a las ollas? Hablando de esto de la alimentación, que es lo primordial y es lo que necesitamos para vivir. Bueno, en este sentido de que nosotros no solo queremos servir, sino de reflexión, hay una reflexión que es colectiva del marco de las ollas, en el cual hay un planteo sobre el tema. Nosotros nos consideramos un mal necesario, no somos un mal, un bien que no debería existir, algo por el estilo. Está claro que por un lado el Estado debería estar más presente. Se sabe que la situación especialmente vinculada a comederos en el área metropolitana es ampliamente deficiente. En ese sentido, el Estado debería poder cumplir un rol que no está cumpliendo y que está supliendo una sociedad civil que no debería, y que además hay una realidad que nunca sabemos hasta cuándo es sostenible esto en el tiempo. Después, bueno, nos podemos poner más de cómo la gente tampoco tendría que ir a un comedero, ¿no? O sea, tendría que haber un Estado presente que permitiría que la gente tampoco vaya a un comedero, pero mínimamente está un tema de que lo que suplimos las ollas, por lo menos debería poder ser suplido del Estado por otras formas, ya sea comederos, ya sea reforzando la malla de protección social, y bueno, a la larga ya sabemos que en realidad las soluciones de fondo tienen que ver con el empleo, tienen que ver con la distribución. Pero bueno, hay un primera deficiencia que es clarísima, que las ollas existimos en parte porque en el área, especialmente en el área metropolitana, en el resto del país también, pero especialmente en el área metropolitana, el Estado ha sido históricamente carente en términos de proveer una de las grandes necesidades básicas como son la alimentación. Un ejemplo, en la Ciudad Vieja hay 5 ollas y está el comedor más grande que tiene Linda cerrado, ¿está? Eso habla, en definitiva, lo que te está diciendo Malena, que es algo gráfico, ¿verdad? ¿Y esto cuándo va a seguir? Hay datos de que va a haber más plata del Estado para el 23 y para el 24. Destinados a la alimentación. ¿Cómo? Destinados a la alimentación. Nosotros, por eso es una coordinadora popular y solidaria, porque no solamente es un tema de comida, entendemos que de tratar de ir viendo otras soluciones a esta realidad. En Radio Pedal, por ejemplo, que es un merendero que también da olla al mediodía, hay un emprendimiento de compañeras que hacen delantales, todo ese tipo de cosas con tela. Esa es un poco la idea de cómo salir de esto, porque en definitiva es lo que te decía Malena, quizás haya más plata para alimentación, pero el problema
es que nosotros no queremos que haya olla solidaria. Es una contradicción. Nosotros somos militantes de las ollas solidarias, pero no queremos que haya. Nosotros entendemos que tiene que haber un Estado, porque es el que es responsable de toda esta historia, que esté más presente, que dé trabajo, que la gente no tenga que venir con un tupper a comer, sino que pueda cocinar en su casa. Adrián, bien cortito para cerrar porque nos tenemos que ir. Lo hablábamos ahora de cómo fue empezar en las ollas y dijiste que el primer día que estuviste en una olla, viste, viste niños, niñas, chiquilines jóvenes que iban con el tupper, contaste que fue en La Teja, a 2 años y medio, y seguramente te debe haber pasado miles de veces en 2 años y medio de tener que convivir con eso propio que tenemos los seres humanos, de la empatía, de decir, yo tengo para comer, puedo ir a mi casa para comer comida, pero viene gente con un tupper. ¿Cómo vos también sobrevivís a esos 2 años y medio de tantas emociones y tantos golpes? Va quedando una cáscara, ¿verdad? Pero lo hablábamos la otra vez con una persona. El problema es que no se naturalicen situaciones, que la gente que está en situación de calle, durmiendo arriba de un cartón, no se naturalice. Y tratás de que esta cáscara no se te vulnere, pero es muy difícil, porque ves gente muy mal. En cierta manera, si vos ves, es como una impotencia. Si vos acá te vas a dar un baño de agua caliente, está todo bien, vas a ir a tu casa, ¿verdad? Y lo que ves la realidad, otra no. Entonces sigue siendo muy duro, Adrián y Malena, les agradecemos por estos minutos y por lo que hacen. Seguramente en pantalla debe estar saliendo el teléfono para colaborar, pero Malena, te lo pido brevemente si lo recordás. Yo no lo recuerdo. Uno de los dos lo recuerda. Ay, los metí. Bueno, lo maté. Esto no estaba arreglado, esto es otro precio. Pero seguramente debe estar saliendo en pantalla ahí de la olla Palermo, y si no se comunican y seguramente a través de redes sociales también lo vamos a estar difundiendo. Así que les agradecemos y Jorge y Maite, volvemos a piso como ustedes quieran. Muy bien, Diego, Malena, Adrián, muchísimas gracias. Bien, bueno, llegamos al final. Un dato que me recordaba hoy Alejandra Girona del Observatorio del Derecho a la Alimentación es que por mes, para alimentarse de manera saludable, uno tendría que gastar 8.500 pesos. Si lo hacemos por 3, en una familia de 3, son 25.500 pesos por mes. Si pensamos que el salario mínimo no llega a los 20, está caro alimentarse en Uruguay. Muy. Bueno, quédense que viene Línea de 3 y mañana la letra chica, ¿de qué vamos a hablar? De esta idea de la renta básica universal, esta idea. Bien, y vamos a compartir lo que dijo Diego después en redes, así que bueno, gracias por acompañarnos, que descansen, hasta mañana.